Bueno, buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida en la tarde de hoy. Y para comenzar nuestra actividad, vamos a hacer la oración de inicio. Unificamos en este momento nuestros pensamientos hacia el Padre Celestial y le damos infinitas gracias por este hermoso día que nos ha dado en la tarde de hoy. Y especialmente te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que recibimos diariamente. En este momento, agradecemos también a nuestros espíritus guías y protectores de nuestra casa espírita Rutas de Luz, y a todos los espíritus que se acercan para este conocimiento que nos va a dar nuestra querida Mira en la tarde de hoy. Y te pedimos también, Maestro Jesús, que la envuelvas en tus fluidos maravillosos de sabiduría, para que todo lo que nos va a transmitir en la tarde de hoy sea para nosotros enriquecimientos para nuestro espíritu. Te queremos, oh Maestro Jesús, en este precioso momento colocar esta actividad que se realiza en la tarde de hoy para que bendigas a todas las personas que estamos aquí presentes, bendiga sus hogares y para que siempre brille la paz, la armonía en cada uno de nosotros y que así sea. Así sea. Bien, nuestra querida Amira es miembro del Centro Espírita Juana de Ángeles en Cartagena. Es miembro de la AME Colombia y es una persona muy dedicada a su trabajo como psicóloga. Y en la tarde de hoy nos va a deleitar un tema muy interesante. ¿Qué pasó? Y es el Evangelio a la luz de la psicología. Bienvenida, querida Mira. Gracias, ¿me escuchan bien? Sí, sí te Gracias, escuchamos. Piedad. Sí, sí te Gracias. escucho. Listo. ¿Ve mi diapositiva? Sí, A ver, creo que voy a ponerle presentar. Un segundito. Listo, ahora sí. ahí te quedó bien. Bueno, perfecto. Mil gracias por la invitación y para hablar de este tema tan interesante sobre el Evangelio a la luz de la psicología profunda. El Evangelio es la síntesis de la propuesta de amor del Maestro Jesús. En este estudio de hoy vamos a hacer un enlace entre el concepto del Evangelio y de la psicología profunda o de la cuarta fuerza que nos desarrolla un poco más el espíritu Juana de Ángelis para enmarcar todo este reto del camino que el Maestro Jesús en todo ese mensaje de amor que deja plasmado en nosotros, deja escrito en todos estos textos bíblicos y que la doctrina espírita también retoma para poder profundizar con conceptos ya mucho más claros, mucho más accesibles al público, para poder desentrañar el significado profundo psicológico que explicaban sus mensajes, sus parábolas, todos estos símbolos que él utilizaba de manera muy sencilla para que quedaron digamos que como arquetipos, como eh, enseñanzas a nivel de lo inconsciente, del inconsciente colectivo, profundo, de toda la sociedad y que en el proceso del desarrollo evolutivo de la sociedad vamos a empezar a comprender mucho más todas estas enseñanzas que quedaron inconclusas o que no se entendían muy bien porque fueron utilizadas de manera como de parábolas, de manera hiperbólica. Es entonces, nos dice Juana de Ángelis, que el Evangelio es considerado bajo cualquier aspecto ese testamento como el más bello poema de enseñanzas y consuelos de que se tiene noticia. Es un precioso tratado de psicoterapia contemporánea para los incontables males que afligen a la criatura y a la humanidad. Entonces encontramos cómo el Evangelio, que fue su propia experiencia de vida a través de su testimonio, no fue solamente lo que él predicaba, sino a través de todas las experiencias, las interacciones que tenía con todas las personas, que incluso no encontramos toda su experiencia de vida eh, relatada en los textos bíblicos porque fueron contados por otros, sino que hay toda esa experiencia a partir de que él ya llega a la adultez, que podemos empezar a como desentrañar para
ecuacionar todos los conceptos que son consoladores, esperanzadores, porque están enfocados en una mirada que trasciende la mirada material y que nos puede dar respuesta para los sufrimientos actuales ante tantos cambios que estamos viviendo. Es ahí en donde queremos enlazarlo con el concepto de la psicología transpersonal, que también es llamada la cuarta fuerza, que surge en 1969 con Abraham Maslow, luego de todo un recorrido en que la psicología tradicional ha venido desarrollándose primero con el conductismo, una mirada un poco más reduccionista, también con las perspectivas cognitivas, el psicoanálisis, que conocemos mucho a Freud, que también nos aporta para comprender las nociones sobre el ser humano, y luego la psicología humanista, que tiene una mirada un poco menos pesimista que las anteriores. Tendríamos que el psicoanálisis elabora un aspecto súper importante sobre el desarrollo psicosexual, pero luego entra en poco, se queda un poco limitado cuando entra la mirada junguiana de Carl Gustav Jung, que hace parte de esa cuarta fuerza, que puede traer la mirada trascendente y la perspectiva del alma, de que los seres humanos tenemos un alma, y eso amplía mucho el análisis de nuestra conducta y asimismo, digamos, del sentido que tiene el desarrollo del ser humano. Luego, con la psicología humanista encontramos que una mirada mucho más positiva, podemos ya de una manera más amplia cuáles son las necesidades del ser humano, no solamente las fisiológicas, sino también las de autorrealización, las necesidades psicológicas. Y es ahí en la cuarta fuerza que se define como ese campo de la psicología que profundiza en las capacidades y las potencialidades humanas últimas, o las metanecesidades, que le llama Maslow, que podemos empezar a pensarnos desde diferentes autores una perspectiva, un paradigma más amplio, integrativo, que permite la mirada del individuo desde, digamos que, un antes, un durante, que es el Leo actual, y un después, para pensarnos el desarrollo de una fase mucho más integradora. De manera que la psicología transpersonal permite el comienzo de una nueva fase para la humanidad desde un punto de vista moral, espiritual, enmarcado en una era del espíritu inmortal, donde le quitamos un poco el velo a esta mirada siempre crítica de la psicología tradicional, de que hay una parapsicología donde entran todos los fenómenos mediúmnicos, en donde se veían a veces como de manera caricaturizada, como todavía hay todo un debate en torno a las facultades anímicas y mediúmnicas del alma o del espíritu, y que la psicología transpersonal ya ha abordado muchísimo desde muchos autores. Digamos que Stanislav Grof ya probaba con el LSD para la ampliación del inconsciente, de la conciencia, y con una mirada mucho más profunda podemos entrar a desentrañar, comprender las causas de los sufrimientos, de los conflictos humanos. Así, la psicología profundo transpersonal, esta cuarta fuerza, nos contribuye a una interpretación mucho más coherente y racional del ser pensante. Y pues ahí no descarta la posibilidad de la procedencia y la sobrevivencia de nuestra conciencia a la concepción fetal, así como a la anoxia cerebral. O sea que habla de que nuestra conciencia es extracorpórea, que procede desde antes, existe desde antes de que estuvimos en la barriga de nuestras mamás, antes de incluso de la concepción, y también luego de que hay ya muerte cerebral. De hecho, sustentando la psicología transpersonal, encontramos muchísimos estudios en revistas indexadas acerca de las experiencias de casi muerte, en donde ya vemos muchos casos y hay muchos autores conocidos que empiezan a mostrar sus experiencias, donde han tenido anoxia, muerte cerebral, coma cerebral por un tiempo, y se ha expandido su conciencia, y han relatado experiencias similares en donde
Las pruebas muestran claramente, y entre esos muchos más estudiosos muestran evidencias acerca de que hay una conciencia extracorpórea o lo llamamos también espíritu. De manera que traemos esta frase de Juana de Ángelis en El Ser Consciente, que nos dice que Jesús definió con seguridad el concepto pleno de la felicidad en el contenido del pensamiento: mi reino no es de este mundo, considerando entonces la impermanencia de la vida física y la transitoriedad del ser existencial. Un concepto que escuchamos muchísimo: mi reino no es de este mundo, que nos plantea la mirada, la esperanza en la vida después de la vida material, entendiendo de cómo somos un alma con un cuerpo y no al revés, que nuestro cuerpo es transitorio, que la vida física solo es un instante en nuestro proceso evolutivo, que podemos postergar y sobrellevar el sufrimiento de una mejor forma para comprender esa felicidad relativa y poder aguardar, según el cumplimiento de nuestros deberes, ese reino de Dios más allá de, digamos, de los dolores y de esta existencia que muchas veces es compleja para todos nosotros. De manera que esto nos da seguridad para nuestro desarrollo personal, para nosotros como individuos, para poder comprender que la vida continúa y de que todo lo que sucede en esta existencia tiene un propósito y obviamente nos permite también tener una filosofía, ya que la doctrina espírita, que es ciencia, filosofía y moral, sobre todo basándose, dándole sustento a una filosofía que da respuestas claras, lógicas, racionales, que nos permite también, a la luz de nuestros sentimientos y el sentimiento más elevado, que es el amor, desarrollar esa transformación moral para poder alcanzar ese reino de Dios que, aunque materialmente no es de este mundo, porque llevamos muchos dolores, podemos evadir el sufrimiento y también desarrollar esta idea enmarcados en esta conciencia, digamos que divina, comprendiendo de que el reino de Dios es nuestro camino interior, desarrollar ese Dios interno. Por eso es tan importante la alianza entre el estudio del Evangelio, el estudio de nosotros mismos, porque estudiando el Evangelio de Jesús y asimismo el Evangelio según el Espiritismo, que nos explica con profundidad esta mirada transpersonal, esta mirada de la psicología, no cualquier psicología, sino de la psicología profunda, que podemos hacer ese camino hacia derrotar el hombre viejo, esa mujer vieja, que no permite encontrar ese Dios interno y ese reino de los cielos que está ahí en nuestro corazón y en la resonancia, en el cumplimiento de las leyes divinas que están escritas en nuestra conciencia. Cuando tenemos conocimiento de que la vida continúa, podemos sacar esas resistencias morales para hacer este proceso de transformación moral que es tan importante. Y es allí, en el proceso de búsqueda de la verdad, dice Juana de Ángelis, en el libro El Despertar del Espíritu, en la búsqueda de la verdad, en el análisis y la reflexión del comportamiento, que se desempeñan papeles fundamentales, porque no se puede enmascarar la conducta, la podemos tornar aceptada, sin que, sin que posea carácter legítimo, la podemos fingir, podemos impostar la conducta, podemos aparentarla, enmascararla toda la vida, lo que va a generar un trastorno, un posible trastorno futuro, ya sea en el presente o en otras existencias. Por eso es que el Maestro Jesús nos invita a que podamos comprender, porque nosotros podemos de pronto un poquito tapar nuestro comportamiento a la luz de estando encarnados, pero ya desencarnados, la mente, el pensamiento es libre, y según esa afinidad también estaremos, según nuestro estado de conciencia, estaremos en pleno uso de las facultades o con ciertas limitaciones y no podremos esconderlo, no podremos de cierta forma taparlo para así poder también evitar posibles enfermedades psicológicas, psiquiátricas y obviamente también prevenir las obsesiones espirituales que nos alejan de nosotros mismos. En ese proceso de desconocimiento nosotros también caemos en procesos de fuga psicológica. Y es el Maestro Jesús, ese incomparable psicoterapeuta de la humanidad,
que nos dijo con precisión y sin reservas que busquemos la verdad y la verdad nos libertará. Que esa verdad compensa, estructura y nos proporciona salud. Por más que queramos huir de nuestra verdad, la verdad está allí esperando a que entremos en ese proceso de autodescubrimiento, de despertar nuestro espíritu, nuestra conciencia trascendente, porque la mayoría de la humanidad, todos estamos transitando adormitados como en función de esas necesidades fisiológicas y en estos momentos también de crisis social, de crisis ambientales, de crisis socioeconómica, culturales, de todo tipo, donde todavía la violencia está muy enmarcada en nuestras interacciones, a pesar de tanto conocimiento intelectual, es el mensaje del Maestro Jesús y el Evangelio que nos invita a hacer ese proceso de buscar nuestra verdad que está en los arcanos del inconsciente, en todas esas experiencias pasadas de nuestras reencarnaciones previas para entender por qué tenemos estos instintos, estas inclinaciones, estos atavismos a veces que a veces queremos cambiar, estudiar la doctrina, queremos estudiar la enseñanza de Jesús, pero reaccionamos y repetimos patrones de conducta. Por eso es tan importante que nosotros podamos estudiar nuestra psicología y comprender la psicología transpersonal, el mensaje profundo de las palabras del Maestro Jesús para poder transformarnos y no solamente desarrollar su contenido de manera intelectual. De esa forma, la fe religiosa asegura que es resultado de la experiencia personal de nosotros con la trascendencia que se posibilita una perfecta integración entre el ego y el self, ese yo profundo, el ego que es esta máscara que está un poco más, digamos, de cara a la realidad, todo esto que se ve tiene que ver también con nuestra personalidad actual y ese yo profundo que viene siendo construido de todas las existencias y que ahí tenemos en el fondo la sombra, el ánima, el ánimo, que son arquetipos también de lo femenino y lo masculino, que nos permiten ir intentando ecuacionar una fórmula, como una fórmula en la matemática en donde tenemos que empezar a integrar la luz y la sombra, el ego, que es esa sombra, el self, que ya es la parte, el sí mismo, donde tenemos también nuestras potencialidades, lo trascendente, aunque de pronto a veces estemos desconectados de esta esencia, nuestra esencia es divina, porque todos estamos en ese proceso evolutivo, lo queramos o no, y tarde o temprano haremos este encuentro que puede ser mediante el dolor o mediante el amor. En esta perfecta integración que debemos hacer al conocernos mejor, al comprender nuestras limitaciones y posibilidades y así intentar crear nuevos hábitos que podemos a través de esta mirada de la religiosidad, que es el religarse con la divinidad, que podemos conectarnos, porque en la sombra colectiva, nos dice Juana de Ángelis en el Evangelio eh, de Jesús, según la psicología profunda, que hay una sombra colectiva, sobre todo de carácter religioso, que nos hace repetir como esta doble moral de la culpa, de darnos látigo y que nos deja deprimidos, nos deja en el pasado, repitiendo esta máscara como del deber ser, pero sin transformarnos realmente. Pero esa fe religiosa segura, ¿sí? Se da de este resultado, de esa experiencia personal con la divinidad, con la trascendencia que para cada uno de nosotros se ha dado de manera distinta. Cada uno de ustedes tendrá un recorrido en el cual ha ido encontrándose con Dios, con el mensaje de Jesús, que muchas veces lo podemos tener de manera intelectual, lo reconocemos, pero traerlo al corazón, al sentimiento, pasa por un proceso de autoconocimiento, porque si yo no conozco lo que siento, no reconozco mis conflictos, no los transito, no intento deconstruir esos paradigmas o estos modelos que ya yo traigo muy inscritos en mí, que también pues que hacen parte de la sociedad, pues no podemos entrar a realmente acercarnos a la divinidad, porque es a través del amor propio que nosotros podemos acercarnos, amar a los otros y amar a la divinidad. Entonces, fundamental conocernos primero y haciendo esta integración gradualmente, ojalá de la ayuda de la ayuda de un experto, otra vez a la luz del trabajo, del estudio juicioso de la doctrina espírita y también del trabajo
con los demás, con las personas que necesitan de nosotros, empezando desde el hogar o en el centro espírita, que podemos auxiliar a este proceso de descifrar nuestras incógnitas íntimas, ¿m? Que desaparecen eliminando los posibles factores que nos generan inseguridad emocional. Todos tenemos miedos, sentimos inseguridad ante los retos de la vida, nos equivocamos, nos paramos y nos volvemos a caer, pero es a través de ese estudio juicioso de nosotros mismos, no de lo que creemos que somos, que el ego nos dice, porque a veces el ego no nos permite, el orgullo no nos permite ver lo que realmente somos, pero si nosotros logramos abrazar, integrar con amor nuestras sombras, nuestros defectos, porque también en nuestras limitaciones están las potencialidades, que es el 95% de esa información que está inconsciente, que podemos nosotros aprender a amarnos para acercarnos a Jesús. Hay un libro que recomiendo mucho la lectura, que es Pablo y Esteban, que es un libro que nos muestra un poco esta integración entre el ego y el self, porque muestra el proceso de transición de Saulo a Pablo, que a mí particularmente me ayudó muchísimo, y llorando cada una de las páginas, porque es un libro que le toca a uno mucho los sentimientos, porque es a través de esa madurez moral madurez afectiva que podremos desarrollar las siguientes, que ya miraremos un poquito más adelante, que nos explica Juana de Ángeles, a través de este libro. Este es un libro muy terapéutico, una novela digamos que relatada por Emmanuel, obviamente basada en hechos reales, que nos podemos identificar con este proceso de integración que hace Saulo y que en una sola existencia él logra salir adelante como de todo ese charco, del pozo en el que se encontraba y superarse porque él tenía muchas potencialidades a pesar de que incluso pues ahí en nombre de su creencia de Dios, persiguió cristianos, mató personas pensando que eso era lo adecuado porque todavía estaba inmerso en la sombra. Pero cuando él se acerca a Jesús y él siente su energía y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Él despierta su conciencia que estaba adormecida y logra superar estos factores que le generaban inseguridad, porque él estaba en una duda interna como, pero ¿quién es este hombre que dice estas cosas? Y él empezó como en esa lucha interna y ante ese conflicto él buscaba como eliminar lo que no comprendía. De manera que, como decía, el primer paso para esa madurez psicológica, porque el estudiarnos a nosotros nos invita a ser esos hombres y mujeres psicológicamente maduros para alcanzar nuestra felicidad relativa en esta existencia y obviamente en las futuras existencias y como en estado pues desencarnados, en la medida en que nosotros comprendemos el sentido real de nuestro proceso evolutivo, para qué estamos aquí. Cuando nosotros nos acercamos a sentir los sentimientos de afecto con otros, cuando podemos derrotar un poco este atavismo que es, digamos que el egocentrismo, cuando solamente queremos poseer a otros, como ya estamos muy enfocados en un amor posesivo todavía, una mirada ególatra, que nos cuesta salir de nosotros mismos. Cuando logramos esta madurez afectiva para integrarnos con otros, para poder generar vínculos con ese otro distinto y que podemos sentir, es que podemos luego transitar cuando nos acercamos a comprender este proceso, por ejemplo, del perdonar, ¿sí? Las dificultades, los errores de los otros, que podemos entender que el otro tiene un proceso evolutivo, porque muchas veces en el día a día nosotros solamente vemos como la capa superficial de cada persona y eso a veces nos impide interactuar, comprender y si a veces juzgamos, porque a veces esa es nuestra tendencia, ¿no? Porque venimos de menos a más, tenemos defectos. A veces cuando entramos a juzgar los defectos o las actitudes inadecuadas de otros, no miramos que cada persona trae un proceso evolutivo, un contexto social, histórico, familiar, que es un niño herido, no malo, sino inmaduro. Como le decía el Maestro Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos decía que nosotros somos débiles, tenemos esos factores de inseguridad, no tenemos resistencias morales adecuadas y tenemos las marcas de los traumas y reaccionamos. Los seres humanos, cuando estamos todavía en un estado donde no hemos logrado la madurez afectiva, nosotros somos predadores de afecto, queremos tener
queremos que sean las cosas a nuestra manera, siempre nos está haciendo falta amor, nadie nos quiere, nos aislamos, pero cuando generamos estos vínculos, aunque imperfectos, afectivos con otros para aceptar al otro como es y quedarnos con lo bueno de la otra persona, por así decirlo, es que podemos pasar a desarrollar ya esta madurez mental que comprende la parte racional, ¿sí? Porque a veces uno piensa, ah, no, primero está lo racional y luego está lo emocional, lo afectivo, y resulta que es al revés. Juana nos explica que es a través de desarrollar el sentimiento, los vínculos afectivos, que podemos entrar a a la fase racional, porque incluso Eric Fromm que nos habla... digamos que en toda esta construcción del amor, que nosotros tenemos que derrotar el narcisismo para poder aprender a amar. Cuando nos acercamos a amar, ya podemos ser racionales de una manera más correcta y comprender la lógica de la existencia, porque es una madurez mental que nos explica, nos da esa obediencia, esa resignación de comprender que es la obediencia, el consentimiento de la razón y la resignación y el consentimiento del corazón como fuerzas activas que nos permite postergar de pronto ese principio de placer que quiere todo de manera inmediata, queremos satisfacer nuestros gustos, pero la madurez mental nos ayuda a canalizar, a dirigir nuestras facultades de una manera mucho más equilibrada, porque ya el sentido común acompañado del sentimiento puede sobrellevar de mejor manera los retos existenciales, porque tenemos una mirada un poco más lógica, más amplia del porqué de las cosas. Luego, podemos llegar a la madurez moral, porque va de menos a más, y con la madurez moral ya nosotros podemos ir desarrollando aquellas resistencias morales necesarias para sobrellevar los embates de la vida, porque cuando tenemos el sentimiento y tenemos la razón, podemos desarrollar esa transformación moral para transitar. Eh, porque tenemos mucho más en nosotros. Una cosa es que nosotros teóricamente sepamos el deber ser. Yo sé que debo amar, yo sé que debo perdonar, que debo luchar por ser mejor persona, pero del dicho al hecho y mucho trecho, y pasarlo a tener esa madurez moral, pasa por unos procesos en los cuales ya nosotros podemos integrar digamos que, sintonía con las leyes divinas que se reducen en la justicia, el amor y la caridad, para poder desarrollar esa moral real, no solamente teórica, sino que atraviesa nuestros sentimientos. Y la madurez social que nos permite ya pasar a esa paz social que estamos buscando, porque pasamos, si se dan cuenta, de lo individual a lo colectivo, en ese proceso, por así incluso decirlo, del amarse a sí mismo, podemos amar a los demás. ¿Mm? Y cuando nos amamos a nosotros mismos, logramos ser seres activos en nuestra sociedad para aportar en el desarrollo social y poder construir ese mundo en regeneración que estamos esperando tener, pues, que podamos ser partícipes de esta construcción que implica es, primero, derribar nuestras limitaciones internas para poder aportar al sistema social, para callar nuestros personalismos, porque nos quedamos casi siempre en las disensiones de que el otro es así, el otro es imperfecto, y entonces en esas luchas por nuestros egos, muchas veces no sabemos trabajar en equipo, y qué tan importante para que una ciudad salga adelante, para que una familia salga adelante, que además venimos con espíritus tan diferentes, que a veces no tenemos afinidad, pero que venimos a limar asperezas para intentar trabajar en equipo, es que necesitamos poder, aunque seamos distintos, pensemos diferentes, podamos trabajar en conjunto para tener relaciones sociales mucho más amenas, armónicas, y poder trabajar con las necesidades de la sociedad, que son muchísimas. Dice el Maestro Jesús en San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 12, que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Y esto rompe este paradigma materialista para comprender en la psicología profunda, que es la perspectiva de la reencarnación. Cuando Nicodemo le pregunta a Jesús y Jesús le da la pregunta y él queda como que, ¿cómo así? ¿Sí? ¿Cómo así que otra vez tú vuelves a la barriga de la mamá? Entonces trae la mirada, que en ese entonces le llamaban la resurrección, de la reencarnación, para comprender que es a través, como el Padre es tan sabio y sabe que a través de una sola experiencia, pues no podemos desarrollarlo todo, porque empezamos siendo espíritus simples, ignorantes, que necesitamos
reencarnar una y otra vez para ir avanzando en ese proceso hasta lograr ser un día espíritus puros e integrarnos con la divinidad. Y para hacer este proceso de desarrollo necesitamos conocernos. Ahí es ahí donde la psicología espírita, que está apoyada en la experiencia de laboratorio, semejante a otras doctrinas palingenésicas, que también creen en que volvemos a renacer, se toma el nacer de nuevo como paradigma para la sustentación de la divina justicia y para el mecanismo experimental de la conquista del yo profundo. Haremos ahí y nos dice un poco esta perspectiva de la reencarnación, ¿sí? Las doctrinas de la reencarnación, la psicología espírita, que va de la mano, ¿no? Nos permite comprender que hay justicia divina. No habría justicia divina, no habría sentido, no habría lógica, explicación, no habría consuelo ante las situaciones que vivimos si no tenemos una mirada mucho más amplia de que la vida continúa y de que lo que vivimos hace parte de un proceso evolutivo, que todo tiene una causa. Y allí es que encontramos que Dios es justo. Y asimismo, que podemos conquistar nuestro yo profundo, cada vez más sutil y triunfador sobre las dificultades del proceso de desarrollo personal. Entonces, cada vez más nosotros debemos vivir más la vida del espíritu que no tanto, o sea, nuestras necesidades psicológicas y no tanto las fisiológicas de nuestras necesidades inmediatas, postergarlas un poco más. Cuando nosotros elegimos tener un poquito más de paciencia para desesperarnos menos, para aguantar un poco nuestros impulsos que traemos quizás de muchas existencias, repitiendo una y otra vez el mismo patrón psicológico, ¿sí? Y hoy en día quizás quedándonos mucho en la letra, como también pasaba antes históricamente, y que quizás ya hemos pasado por muchas religiones, creencias, pero buscando las explicaciones y realmente la transformación moral, que en la búsqueda de ser, de lograr que nuestro yo profundo, que sea cada vez más espiritual, más sutil y poder triunfar ante las dificultades, las pruebas y expiaciones que nos implica la vida, los retos que tenemos cada uno en nuestro día a día, que podemos también a partir de esta demostración de que todo efecto que estamos recogiendo hoy proviene de una causa semejante. Esa es la ley de causa y efecto. Y que a cada siembra corresponde una cosecha equivalente. Una mirada esperanzadora que nos está mostrando de que toda situación, aunque los demás no la vean, no la reconozcan, cada avance cuando nosotros intentamos anteponernos y controlar quizás nuestras malas inclinaciones, porque se reconoce el verdadero espírita por su transformación moral y por esos esfuerzos que hace por dominar sus malas inclinaciones, que nosotros vamos avanzando a conectarnos mucho más con el Padre, porque comprendemos que nosotros somos herederos de nosotros mismos y que estamos cosechando para el futuro, porque a veces decimos, ay, bueno, pero ¿por qué me pasa esto? Si yo soy buena persona, si yo no he hecho nada mal a nadie, ¿por qué la gente se engancha conmigo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué pierdo a un ser querido tan a temprana edad o porque estoy viviendo lo que vivo, ¿sí? Tenemos ahí la explicación de que son quizás expiaciones, pruebas del ayer o también situaciones que nosotros mismos estamos generando en la actualidad, que generamos esa conciencia de la responsabilidad y que salimos de la postura muchas veces de victimismo, que hace parte de la sombra colectiva, o de enfocarnos siempre en el mal ajeno y no en nosotros mismos. Por eso es fundamental ante los desafíos más vigorosos y ante las situaciones más inclementes, no desistir de los ideales de belleza. No debemos ceder espacio al mal, no debemos negociar con las sombras, permaneciendo permaneciendo verdadero, luminoso, de conciencia recta, decididos. Y he ahí su propuesta conforme el mismo Maestro Jesús la vivió. En cada experiencia que estudiemos a profundidad del Maestro Jesús, podemos encontrar que Él resistió a todas las tentaciones, incitaciones, toda situación, Él siempre la respondió de una manera equilibrada, mostrando su equilibrio entre ánima y ánimos, cuando tenía que ser madre, amoroso, cuando la mujer, eh, la mujer
¿cómo es? Bueno, que se equivocó tanto, que todo el mundo quería linchar. Él siempre dijo, quien esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Invitó eh, a que nosotros nos miráramos primero a nosotros mismos que mirar hacia afuera. O sea, invitó al despertar de conciencia. Él puede haber dicho, no, no lo hagan, se metían en un problema, pero lo que hizo fue miren para adentro y como tenía esa autoridad moral, él envolvía y siendo luminoso, con esa conciencia recta, él lograba dominar esos ambientes para dejar ese mensaje en nuestra psicología profunda, invitándonos con estas palabras a despertar, despierta tú que duermes, levántate entre los muertos y el Cristo te esclarecerá. Despierta tú que duermes ante en los sueños de tu propia conciencia, porque de encarnación en encarnación venimos en un estado de somnolencia, a veces de sueños con sueños, nos cuesta la lectura a veces, el estudio, mirar hacia nuestros defectos, porque eso nos incomoda, por eso es mucho más fácil poner el espejo y mirar hacia afuera, pero levantarnos ante los muertos. Mira que también es simbólico, porque muchas veces estamos en el día a día como aburridos, como deprimidos, como en fuga, como viene la situación. Y es normal que ante la vida, cuando estamos encarnados, hayan ciertos altibajos y a veces sentimos la nostalgia, la tristeza, emociones normales. Pero en medio de esa lucha es fundamental digerir esas emociones y levantarnos ante a veces ese desánimo y cuando se vuelve genérico. Sí, para prevenir la depresión, que es uno de los males de la actualidad, muchos digamos que ese bagaje o porque muchas personas nos encontramos en depresión y pueden ser una causa endógena del ayer, de las experiencias reencarnatorias. Puede ser un peso muy fuerte que traemos del ayer de manera expiatoria, pero podemos levantarnos con el despertar de conciencia para identificar, porque la ley de amor es una ley que es dinámica, que nos permite mediante el amor, mediante el cumplimiento del deber, ir mejorando estos factores de pronto disociativos que traemos o de las mismas experiencias que traemos de la infancia castradora, del niño herido que traemos, no solamente de esta infancia, sino del ayer en general, de muchas experiencias que traemos miedos, traemos muchos bloqueos, traemos culpas ancestrales que no nos permiten avanzar. Allí, cuando logramos eh, aceptar, porque comprende nuestro corazón, nuestro sentimiento, que esa es la única forma de avanzar y que lo haré a las buenas o a las malas, mejor lo hago con amor, entro a sobrellevar, a digerir la emoción con el amor y a intentar hacer esa lucha por salirme de mis propias limitaciones y levantar a otro, a ayudar a otra persona que necesita de mí, aunque yo también a veces me sienta decaído. Y así, en esa lucha, como por ejemplo lo hicieron muchas personas en la historia de la humanidad, la misma historia de Amalia Domingo Soler entre sus propias experiencias de limitación material, entre sus sufrimientos. La doctrina espírita le muestra, porque es este consolador prometido que viene a explicar, a esclarecer su evangelio y la psicología profunda detrás del evangelio para que nosotros podamos esclarecer, ver esta verdad que está en lo profundo de nuestro corazón, no está fuera, porque es que la lectura, esa encrucijada que tenemos siempre, el conflicto está encarnizado en nosotros, está en lo profundo de nosotros y a veces queremos mediante el fenómeno de pronto ir a saber qué nos pasó, cuál fue la existencia pasada, por qué es que me pasa esto, queremos, no sé, de pronto una respuesta desde el fenómeno mediúmnico, que nos lean, no sé, la carta, alguna, siempre que nos den informaciones, porque tenemos a veces ese espíritu de curiosidad, pero no la pasamos ya al estudio juicioso para entender de que las respuestas están en la lectura de nuestra conducta, allí cuando estamos con nosotros mismos, en el silencio, o estamos en la casa, o nuestros familiares, donde nos quitamos las máscaras para poder comprender cómo es que hacemos este proceso de psicoterapia que implica la deconstrucción de nuestras limitaciones internas. Y toda terapéutica propuesta por Jesús es entonces libertadora, es total y sin retrocesos. Cada paso nos permite avanzar. Él no se detiene al borde del problema, sino que ¿qué hace? Lo identifica despertando al problemático
para que no reincida en el error. No es la culpa y la culpa de lanza la piedra y cúlpate y eres malo, sino que despiertes al error que identificas para no reincidir en el compromiso moral con la conciencia. Entonces comprendemos que debemos pasar de la identificación del error al auto perdón o al perdón de otros y así a la reparación en el compromiso moral con nuestra propia conciencia, porque el tribunal está ahí en lo profundo de nuestra conciencia, porque sabemos, él le decía, bueno, levántate, pero ve, no la vayas a hacer a seguir embarrando porque te pasará algo peor. Y no es por un castigo, es porque es la ley de causa y efecto, porque todo en el universo está enmarcado en la justicia en una justicia de amor y caridad que no lo vamos a leer todas veces a través con la óptica de esta única existencia para comprender por qué es que esas aparentes anomalías o desigualdades, inequidades suceden, sino que toda situación penosa, aunque nadie la esté viendo, la tendré que entonces reparar en el futuro si no la estoy reparando ahora. Porque muchas, digamos que situaciones, condiciones psicológicas, psiquiatras o situaciones psicológicas tienen que ver con esas experiencias de los errores del ayer que quedaron ocultos, como que nadie los vio, se quedaron ocultos, pero nuestra conciencia se había. Entonces renacemos con algunas tendencias, de pronto con depresión o con diferentes situaciones, las que tenemos que empezar a trabajar para salir de esta situación y saber de que quizás sí hoy, aunque me cueste, sigo adelante de la mejor manera que puedo, trabajándome de siendo imperfecto, porque perfectos no vamos a ser, pero parándonos cada vez que nos equivocamos para que no nos acontezca algo peor, para no seguir desaprovechando el tiempo y avanzar, eh, nos acontezca algo peor, tales como la amargura sin consuelo, la expiación sin alternativa y el impositivo del rescate compulsivo. ¿Cuántas veces no nos toca es volver compulsivamente a rescatar ante situaciones muy penosas hasta que entendamos, ¿no? El golpe avisa, dicen acá en la costa, entonces uno tiene que estar una y otra vez con la piedra, la piedra, la piedra, hasta que uno dice, ya yo me cansé de tanto reencarnar perdiendo el tiempo una y otra vez, ya quiero ser yo realmente, aunque me toque entrar por esa puerta estrecha y quizás los demás no lo comprendan o me interpreten mal o no comprendan cuáles son mis luchas internas. Dios sí sabe cuál es la lucha que yo estoy haciendo o que tú estás haciendo en ese proceso de transformación. Porque el Maestro Jesús ayudaba a todas las personas sin distinción de clase ni de credo, mostró cómo democratizó la religión. ¿Sí? Que Dios era amoroso con todos, que hay justicia para todos, sin importar la situación en la que estamos o la condición, porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, y porque además él comprendía de que todas las personas que están encarnadas, aunque aparentemente unos parecen en redes sociales más exitosos o felices que otros, todos estamos sufriendo, todos estamos teniendo esos dolores, a veces están ocultos, no lo sabemos, pero cada uno está en su lucha y todos, sin distinción, tenemos conflictos psicológicos o tenemos trastornos, tenemos sufrimientos morales o socioeconómicos, limitaciones que nos invitan a la renuncia, que nos invitan a ese mensaje de seguir, eh, digamos que ese camino de renuncia al personalismo, al ego, para poder entregarnos a otros y comprender, porque son esas pequeñas cosas. No solamente es ir a entregar un plato de alimento, de sopa, de algún recurso económico, sino esa caridad moral que silencia, que nosotros podamos entender a ese otro, que podamos trabajar con nuestro recto pensar, nos dice Juana de Ángeles en momentos de conciencia, nos dice, es que es el recto pensar el que va a permitir la transformación moral, que este estudio de este cambio, esta psicoterapia que tenemos que hacer, implica trabajar el recto pensar, porque a veces tenemos espacios llenos del no pensar o del pensar muy negativo, y es ahí donde tenemos que entrar a escuchar, ¿sí? Escuchar la voz, nuestra propia intuición también, y lo que nos está diciendo
nuestro corazón y nuestra mente. Es emocionante constatar que el terapeuta por excelencia, el Maestro Jesús, jamás se niega a atender a cualquier paciente en todos los momentos, siempre que le permitan entrar en la casa del corazón y lo reciban en los tuburios del sufrimiento donde se refugian. Miren qué profundo, ¿no? No tenemos que ir a todas las calles a entregar amores. Jesús entra a nuestro corazón, que somos los pacientes en todos los momentos, en todo lugar. Aunque creamos en Dios o no, incluso, siempre que le permitamos que entre en nuestro corazón y lo recibamos en los tuburios del sufrimiento, donde se refugian nuestros conflictos. De este modo, regocíjense todos los seres humanos con el mensaje de Jesús, dejándose penetrar por la propuesta de salud moral y de paz real que proporciona, porque los sanos no necesitan de médico. Y ahí encontramos esta experiencia, esta historia, parábola tan profunda del hijo pródigo al Maestro Jesús, porque nos muestra este proceso del autoamor y del autoconocimiento, porque nosotros en esta infancia psicológica, que está llena de símbolos, esta parábola, nos muestra cómo este joven que ama a su padre, vive en su finca con sus hermanos, él quiere en la búsqueda de sí mismo y le pide al padre que le dé su herencia y su padre muy contento le entrega la herencia y él va en búsqueda, va a ese país lejano para salir adelante, pero resulta que él en ese proceso, como todavía le faltaba experiencia, y todavía pronto no tenía tan acentuados las enseñanzas de su padre, él se deja llevar por las pasiones, por sus malas inclinaciones y termina cuidando cerdos, termina sin un peso, sin zapatos, sucio, en la peor situación posible. Y cuando estaba en en la peor condición, él recuerda y dice, pero si yo tengo un padre que me ama, tengo una casa, ¿yo qué hago por aquí pasando necesidades? Voy a buscar a mi padre que es tan amoroso, porque sé que me va a perdonar. Lo busca y el padre se regocija, lo recibe con los brazos abiertos, manda a matar el mejor cabrito, a traerle la túnica, le pone los zapatos, lo recibe con amor. Y ahí tenemos a ese hermano que hace parte de una parte de nosotros también, como de aparece la envidia, los celos. El hermano dice, pero ¿y por qué a mi hermano que fue allá, perdió la plata, lo van a recibir? Y yo que estoy aquí al lado de él, no me entregan, no me manda a matar ningún cabrito, no me hace ninguna fiesta. O sea, ahí aparecen como nuestras pasiones, nuestros defectos empiezan ahí como a entrar en conflicto, porque en el fondo, en el Evangelio, nos explican los espíritus que ese otro hermano que también hace parte digamos, de nuestras subpersonalidades, ahí de nuestra sombra, la muestra de la sombra, nos dice, pero si el hermano está disfrutando de todo, ¿por qué le da celos del otro? Porque cada uno vive lo que necesita. Y el otro, el padre dice, mi hijo ya se dio cuenta, ya despertó su conciencia, por ende lo recibo. Y en ese proceso es esa invitación hacia el autoperdón, hacia ese autodescubrimiento, hacia volver al templo interior del corazón y poder darme cuenta. Es un proceso de arrepentirse, no de culparse, sino de arrepentirse y decir, me he dado cuenta que me he desviado del camino de las leyes divinas, del amor de Dios y debo volver al templo de mi corazón a rehabilitarme. ¿Sí? Y su Padre siempre está allí porque la divinidad está en lo profundo de nosotros. Por eso cuando entremos ante el tribunal de nuestra conciencia, debemos orar y conectarnos con la divinidad para que podamos escuchar esa y recibir también en el silencio de nuestro corazón, de nuestro templo interior, esa voz, esa energía que consuela, porque el Dios siempre nos perdona y está dispuesto, aunque nos equivoquemos y cualquier error que cometamos, siempre a volver a la casa del Padre. Porque la culpa, si es patológica y nos deja, que es la culpa que sentimos, es la rabia que sentimos hacia nosotros mismos y nos deja repitiendo una y otra vez la misma situación. Pero por eso es fundamental que nosotros logremos comprender el mensaje del Evangelio, como lo dice la hermana María en el libro Fidelidad, psicografiado por Jorge Berrío, en un texto muy lindo, con este fragmento de Fiel al Evangelio para ir cerrando, que la buena nueva es el mensaje más esperanzador que existe en la tierra, que para comprenderlo debemos desprendernos de nuestros preconceptos, ideas y parámetros materialistas que desvirtúan la realidad de su extensión. Vive el Evangelio, vívelo con la certeza de que no te equivocas en tu actuar y que el futuro que te depara será de felicidad, porque aprenderás a conocerte y a darte de acuerdo a las leyes divinas que nos rigen y son inmodificables. El momento es decisivo, sigue el Evangelio, fuera de él te angustiarás y vivirás en desarmonía contigo y con los demás.
estúdialo y compréndelo en paz. Muchas gracias por su atención. Sí, Amirita, muchas gracias. Muy bonita tu conferencia, muy sencilla y muy clara y esclarecedora. Aquí no hay preguntas, ¿cierto? No. A ver. No. Entonces, no hay preguntas. Y Bueno, mil pues te gracias, mil agradecemos de gracias. todo corazón porque fue muy bonita esa conferencia, muy Mil gracias. reflexiva. Es muy complejo, pero hay que estudiarlo cada uno en la intimidad. La invitación es a que cada uno estudie a Juana en la intimidad de su espacio para poder comprender, porque obviamente pues es solamente algo muy general. Muchas gracias por la invitación. Bueno, bueno, vamos a darle la palabra a mi papi para la palabra Muy buenas tardes para todos los pocos que estamos aquí hoy en la sala presencial y los que están también en la sala virtual. Les damos las gracias por su presencia. Y a mi querida Amira, decirle que estamos muy reconocidos en la forma como usted ha fundamentado esta conferencia en toda esa enseñanza de nuestra querida Juana de Ángeles, esa gran psicóloga que es decir, tenemos desde el mundo espiritual, esa mentora que nos ilumina, que nos esclarece. Su conferencia llena de conocimientos, personalmente me ha conmovido el hijo pródigo, ¿cierto? Porque muchos de nosotros pedimos la herencia y no la dan. El Padre nos ha dado la herencia. Las potencias del alma es una herencia poderosa que tenemos. El poder pensar, el poder razonar, el tener una memoria, el tener un libre albedrío, el de la voluntad. Es una riqueza. Y vamos y hacemos mal uso de ellas. Y después llegamos en la pobreza más grande que ni siquiera sabemos cómo nos llamamos. Y mire cómo nos recibe nuestro Padre Dios. Muy conmovedora esa enseñanza. La felicito, querida Amira, Gracias a por su ustedes. espontaneidad que ha tenido, por aceptar la invitación, porque se hizo en menos de 8 días la invitación. Entonces, Amira, muchísimas gracias. Ruego el favor de saludarme allá a su señor padre, a mi querido Rubén. Me le da un abrazo muy fuerte. Claro, claro. Lo recordamos mucho. Y para usted, querida Amira, no tenía el placer de conocerla, no tenía el placer de escucharla tampoco, pero hoy hemos tenido esa gran satisfacción. Entonces, un abrazo muy fuerte a nombre de nuestra Casa Espírita y de sus integrantes, Centro Espírita Rutas de Luz. Hasta Muchas pronto. gracias. También los Gracias, queremos mucho. gracias. Muy amable, por Chao. favor. Muy gentil. Muy gentil. Bueno, ahora le damos palabra a nuestra compañera Aide con el Evangelio. Bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra. El ítem número 9, la cólera. Bueno, muy buenas para todos mis hermanos. Entonces damos inicio, todos unidos por amor. Con Dios, Jesús y Kardec somos el Centro Espírita Rutas de Luz. Hoy en el Evangelio según el Espiritismo, por Allan Kardec, nos corresponde en el capítulo 9, bienaventurados los que son mansos y pacíficos. Instrucciones de los espíritus, vamos a hablar de la cólera. Bueno, el orgullo os conduce a creeros más de lo que sois, a no soportar una comparación que pueda rebajaros, a que os consideréis, por el contrario, de tal modo por encima de vuestros hermanos,
sea en cuanto a la inteligencia o en la posición social, o incluso en lo que atañe a ventajas personales, que el menor paralelo os irrita y os disgusta. Bueno, entonces aquí empezamos con este ítem 9. Vamos a hablar de la cólera, pero pues iniciamos con el orgullo. Sabemos que el orgullo es el exceso de estimación hacia uno mismo, en el cual las personas creen o tienden a creerse superiores a los demás, y especialmente cuando de pronto, bueno, se trata de que tienen alguna ventaja, ya sea física, intelectual, social, económica. Entonces, pues las personas tienden a mirar por encima del hombro a las otras. Y en algunas ocasiones cuando, como están tan acostumbradas o tienen ese ego tan elevado que de pronto les dicen algo que no les gusta, que les incomoda, en algunas ocasiones, entonces se irritan, se sienten ofendidas, y aquí es donde entra la cólera. Entonces, ¿qué sucede entonces? ¿Os entregáis a la cólera cuando viven esta situación en la cual ellos creen que les están como vulnerando ese ego que tienen tan elevado? Buscad el origen de estos accesos de demencia pasajera que os asemejan al bruto y os hacen perder la sangre fría y la razón. Buscad, y casi siempre encontraréis en la base el orgullo herido. ¿Acaso no es el orgullo herido por una contradicción el que os hace invalidar las observaciones justas y rechazar encolerizados los más sabios consejos? Aún la impaciencia, que tiene origen en contrariedades a menudo triviales, es consecuencia de la importancia que cada uno atribuye a su personalidad, ante la cual considera que todos deben inclinarse. Pues aquí la invitación es a que se busque. Habla del origen de esos accesos de demencia pasajera que lo asemejan al bruto. Pues una persona, digamos, que se denomina bruta es, bueno, puede ser en el sentido de la fuerza, o de la ignorancia, o sea, se deja cegar por ese sentimiento al pensar que le están ofendiendo, y le hace perder la sangre fría y la razón. Buscad y casi siempre encontraréis en la base el orgullo herido. Entonces, ese orgullo, porque sienten que les están atacando, porque obviamente les están de pronto llevando la contraria en algo que ellos creen. Por ejemplo, una persona que de pronto a nivel físico se cree muy hermosa y de pronto le hacen algún comentario, pues fácil se va a sentir vulnerada, a decir, ¿cómo se le ocurre decirme, por decir que tengo eh, un ejemplo, la cara manchada cuando mi piel es la más hermosa, cosas así? O sea, muchos casos vemos de personas que no permiten que les digan nada, porque están cegadas en su propio criterio y en su concepto. Y aquí lo dice que pues se ven afectadas porque les llevan la contraria, ¿sí? Triviales, o sea, cosas que no valen la pena, y pues aquí ya se forma como que la persona se le va subiendo como digamos, esa rabia, ¿no? En su frenesí, el hombre encolerizado se enoja con todo, con la naturaleza bruta, con los objetos inanimados, a los cuales rompe porque no lo obedecen. Ah, si en esos momentos pudiera observarse fríamente, se horrorizaría de sí mismo, se vería muy ridículo. Con esto puede evaluar la impresión que produce en los demás. Aunque no fuese más que por respeto a sí mismo, debería esforzarse por vencer una inclinación que lo hace objeto de piedad. Nosotros vemos ahora muchas personas, y pues se viven muchas situaciones a diario en el cual pues las personas se enojan, y aquí lo menciona que muchas veces tiran las cosas, bueno, las dañan, inclusive en las empresas hemos visto casos de jefes que tiran todo, y porque de pronto creen que es el jefe, entonces tienen ese derecho y rompen, gritan, bueno, ofenden. Entonces, en ese momento también sale como a relucir esa parte bruta, esa fuerza bruta, y si ellos se vieran en ese momento a sí mismos, de pronto no se reconocen. Hemos visto casos en donde ya hoy en día las personas se cuidan mucho,
y graban. Entonces, cuando de pronto le muestran a esta persona que está llena de cólera y ve lo que es capaz cuando está en ese momento de rabia, en que es como que ya no tiene esa sangre fría, sino hirviendo, entonces dice, yo hice esto, yo no puedo creer lo que yo haya ofendido, que haya tirado, que haya lastimado a las personas, sus sentimientos. Y aquí es donde pues ya él al mirarse pues se siente apenado. Obviamente hay personas que no, de pronto no tienen ese momento reflexivo, pero ya es el momento en que las otras personas, algunas los critican, pero otros también dicen, bueno, hay que considerarlo, debe tener muchos problemas o tiene algún sufrimiento en el cual nosotros tenemos que también tratar de ayudarlo. Por eso aquí habla al final de que podemos, él es una persona objeto de piedad en ese momento, así haya lastimado, pero también ellos tienen sus sufrimientos. Si pensara que la cólera no remedia nada, que perjudica su salud e incluso compromete su vida, reconocería que él mismo es la primera víctima de ella. No obstante, sobre todo, otra consideración debería de tenerlo, la de pensar que hace desdichados a todos los que lo rodean. Si tiene corazón, ¿no será un motivo de remordimiento para él hacer sufrir a los seres que más ama? Y qué pena mortal si en un arrebato de furia cometiese un acto que tuviera que reprocharse el resto de su vida. Entonces, sabemos que cuando una persona entra en cólera, en rabia, automáticamente el organismo cambia. Hablábamos de que la sangre se calienta, se sube a la cabeza, a las manos, el ritmo cardíaco se acelera. Habrá personas que de la misma rabia que les da se les brotan las venas en la cabeza, se ponen rojas, inclusive les puede dar un infarto de esa falta de control por esa rabia que sienten. Aquí también puede pasar un efecto es tal esa rabia que les da que empuñan la mano y pues hemos visto casos en que si la persona tiene, bueno, si no tiene ningún arma, lo que hace es golpear fuerte a otra persona, pero si tuviera un arma, un cuchillo, pues termina matando a alguien, por eso eh, puede cometer un acto que pues ya después de hecho es muy tarde y obviamente se puede reprochar el resto de su vida. Adicional, habla también de la parte emocional. Cuando una persona está encolerizada, ofende, lastima los sentimientos. Y pues aquí vemos el dibujito, hemos visto que cuando uno rompe un cristal, cuando arruga un papel, eso es muy fácil creer que uno ya cuando lo pone lisito, ya no pasó nada, o ese cristal ya, si tú lo pegues, todos esos pedacitos, pues ahí van a quedar esas heridas. Entonces, por más amor que haya alrededor, por más comprensión, pues ya no se puede volver, digamos, atrás. Entonces van quedando esas heridas para las personas que lo rodean, inclusive a la persona que en ese momento tuvo esa cólera, cuando ya reflexiona, pues obviamente se va a sentir apenada. Con el tiempo yo creo que ya, como he dicho, ya no tiene cara para ponerle a las personas y pues ya no hay nada que hacer, se pierde esa consideración hacia él. En suma, la cólera no excluye ciertas cualidades del corazón, pero impide hacer mucho bien y puede contribuir a que se haga mucho mal. Esto debe bastar para inducir al hombre a esforzarse en dominarlo. El espíritu, además, es instigado por otro motivo. La cólera es contraria a la caridad y a la humildad cristianas, tomada del espíritu protector de Burdeos. Entonces, bueno, la conclusión es que la cólera, todos podemos sentirla, ¿no? Tener ese momento de pronto de rabia, pero hay esa oportunidad porque sabemos que si nos dejamos llevar por esa cólera, lo que hace es mucho daño y pues podemos frenarla en ese momento. Inclusive hoy en día existen muchos libros o muchas terapias de autocontrol, en donde le dan a uno tips que si usted de pronto se exalta, respire profundo, tómese un espacio, retírese del sitio donde de pronto hay ese problema o donde hay esa situación que lo está haciendo enfurecer para evitar o dejar a la persona de pronto que lo está atacando sola, ¿sí? Siempre se habla que para peleas se necesitan más, o sea, dos personas. Si uno se retira prudentemente, pues va a evitar ese problema que de pronto pues puede terminar en algo muy grave.
adicional, pues aquí ya nos incitan, nosotros como espíritas tenemos que manejar mucho más ese control, tener esa paciencia, esa tolerancia y pues esta humildad, ¿no? Y esa caridad. Si de pronto nos dejamos llevar por este sentimiento, estamos en contravía de la doctrina y pues de nuestra propia evolución y pues nuestra tranquilidad y obviamente nuestra salud a nivel físico y espiritual. Bueno, en el ítem 10, según la muy falsa idea de que no puede reformar su propia naturaleza, el hombre se cree dispensado de realizar esfuerzos para corregir los defectos en los que se complace voluntariamente, o que le demandarían demasiada perseverancia si se propusiera extirparlos. Así, por ejemplo, el hombre inclinado a la cólera se justifica casi siempre con su temperamento. En vez de confesarse responsable, atribuye la culpa a su organismo y de ese modo acusa a Dios de sus propias faltas. Esto es además una consecuencia del orgullo que se haya mezclado con todas las imperfecciones. Entonces, hay personas que dicen, no, yo tengo ese carácter, soy de mal genio y pues, perdón la expresión, de malas, o sea, así soy y pues nada me puede cambiar, el que me quiere así, me acepta así. Pero pues esto es un acto de, digamos, de egoísmo y de falta de humildad, porque nosotros podemos cambiar si lo queremos. Nada es imposible. Y pues tampoco se acepta de pronto que uno diga, pues sí, yo soy así y pues he intentado cambiar y he hecho esfuerzos, pero se nota que la persona no hace nada para controlar esos momentos porque pues ya se han vivido y pues hay que solucionarlos. Entonces es fácil a veces responsabilizar a los demás. Casi siempre una persona que tiene ese comportamiento le echa la culpa por decir, si hay una pelea en la pareja, le echa la culpa a la pareja, si hay una pelea con el, digamos, en el caso de jefes con sus subordinados, su empleado, si en el Transmilenio se forman problemas, le echamos la culpa al otro, o sea, siempre tendemos a culpar al otro, pero no nos estamos mirando nosotros mismos, entonces tenemos que, de verdad, la invitación es a hacer ese autoexamen y pues obviamente tener ese cambio desde nuestro interior para que asimismo nosotros ayudemos a los demás y evitar llegar a estas situaciones pues que generan el estado de la cólera. Por cierto, existen temperamentos que se prestan más que otros a los actos violentos, como hay músculos más flexibles que se prestan mejor a los movimientos que requieren fuerza. Pero no creáis que esta es la causa principal de la cólera y persuadíos de que un espíritu pacífico, aunque esté en un cuerpo bilioso, siempre será pacífico, y que un espíritu violento en un cuerpo linfático no por eso será más dócil, sino que la violencia adoptará otro carácter. Al no disponer de un organismo apropiado para secundar su violencia, la cólera se concentrará, mientras que en el otro caso se expandirá. Entonces aquí vemos los efectos, eh, digamos, del autocontrol y hacen la comparación de que podemos ver personas que tienen o sea, cada organismo y cada cuerpo tiene sus músculos que se encargan de una función. Hay algunos que se encargan de la fuerza, los otros que se encargan de las energías. Asimismo, a nivel espiritual, nosotros podemos tener esa situación, digamos, un cuerpo tiene un espíritu que fácil se encoleriza, pero pues aquí viene también ese ejercicio del equilibrio en el cual cuando un espíritu tiende a ser violento, puede en algún momento a través del cuerpo pues entrar como en una especie de autocontrol y viceversa. O sea, no hay excusa y pues todo se puede moderar y se puede modificar siempre y cuando obviamente haya esa intención y ese propósito de mejorar. El cuerpo no confiere la cólera al que no la tiene, así como tampoco confiere los demás vicios. Las virtudes y los vicios son inherentes al espíritu. Si no fuera así, ¿dónde estaría el mérito y la responsabilidad? El hombre contrahecho no puede enderezarse porque el espíritu no toma parte en eso.
pero sí puede modificar lo que pertenece al espíritu cuando tiene la firme voluntad de hacerlo. Entonces aquí sabemos que a nivel espiritual nosotros tenemos esa oportunidad de esa mejora. No necesariamente podemos, sabemos que traemos ciertas imperfecciones y decir no las puedo cambiar, pues el espíritu es el que se encarga, pues si nosotros lo permitimos, de tener esa oportunidad de cambio, de mejora y pues sobre todo la voluntad y la conciencia. No hay nada imposible para, digamos, a nivel espiritual siempre y nosotros lo queramos hacer. Nos muestra la experiencia espíritas por medio de las transformaciones verdaderamente milagrosas que se producen ante vuestros ojos, hasta donde puede llegar el poder de la voluntad. Entonces, aquí hablamos de verdad que todo se puede cambiar siempre y cuando exista esa voluntad. De pronto, a veces se cometen los errores, pero cuando se quiere, se puede. Y pues de pronto los errores a veces son muy prolongados, pero llega un momento en que también a nivel espiritual uno siente esa necesidad de cambio y por eso siempre estamos apoyados y acompañados por la doctrina, porque a través de ella es que empezamos a tener esa necesidad de mejorar. Y pues independiente que hayamos cometido ciertos errores, de que traigamos ciertas deficiencias, pero cuando hay esa voluntad, esa conciencia, esa humildad, se pueden lograr esos cambios. Reconocer, pues, que el hombre solo se mantiene vicioso porque así lo quiere. Entonces aquí es, el que quiere puede seguir en el buen camino, puede seguir en el mal camino. Entonces ahí está la tarea a nivel espiritual. En cambio, el que desea corregirse siempre puede hacerlo. De lo contrario, la ley del progreso no existiría para el hombre. Entonces, esa es la oportunidad que tenemos todos los días, no solamente con la cólera, sino con muchas imperfecciones que podemos tener. Y pues la idea es que lo hagamos a conciencia. Por su atención, muchas gracias. Bueno, le damos gracias a nuestra querida Ide por el Evangelio y vamos a ver la conferencia el próximo sábado. Bueno, les agradecemos a todos por su presencia en el día de hoy y les deseamos un buen fin de semana. Mila, no sé si la oración, por favor. Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, para agradecerle a nuestro Padre Dios este momento que nos ha permitido compartir estas grandes enseñanzas con todos nuestros hermanos, tanto encarnados como desencarnados. Damos gracias infinitas al Maestro Jesús y a todo su equipo de trabajadores de la Buena Nueva que nos han acompañado el día de hoy, a todos los guías y mentores espirituales de esta casa espírita, que el Señor Jesús los irradie con muchas bendiciones, continúe dando esa fortaleza para seguir adelante. Damos gracias por todos y a todos, y que se haga la voluntad de Dios en cada uno de nosotros, y que así sea. Feliz tarde para todos. Gracias.